Me voy a permitir algo leer, porque la verdad es muy interesante esto que vamos a hablar, con un especialista en esta materia, porque, hemos sufrido, han tenido en vivo las tristes noticias de 2 personas fallecidas por vivir a la vera de un arroyo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que ahora tenemos que analizar, indudablemente, es por qué pasan estas cosas. ¿Por qué estamos siempre mirando o teniendo una anomia muy grande entre lo que dicen las normas y lo que se permite a la hora de radicarse a la vera de los arroyos o en cualquier lugar, sin entender cómo funcionan los arroyos? Bueno, yo voy a tomar contacto ahora con todos ustedes con Joel de Sousa Esquivel, director ejecutivo adjunto de la Fundación Cauce, que estaba leyendo un comunicado muy interesante. Antes que nada te saludo y te recibo, Joel, gracias por estar ahí. Luchi Salazar, Fernando Gómez, Horacio Móvila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Bien? No sé si me escuchás ahí o no. Joel, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes, Horacio. Gracias por el... Sí, te escucho perfecto, ahora ya te vamos a poner en pantalla. Bueno, habías escrito y tenemos un parte de prensa que es muy interesante, por eso me quedé el fin de semana estudiando. De hecho, lo íbamos a pasar el sábado. Para todos los que preguntaron qué pasa el sábado, no vamos a empezar, no pudimos empezar ni este sábado ni el próximo sábado. Mil disculpas, a partir de marzo vamos a estar al aire con todos ustedes. Bueno, tensión intrínseca en la forma de concebir la ciudad. Paraná se emplaza alrededor de 20 cuencas hidrográficas. Los arroyos que se surcan han sido históricamente intervenidos, contaminados e invisibilizados en sucesivas gestiones municipales. El efecto está a la vista. Gran parte de la ciudadanía desconoce el territorio que habita, ¿sí? Esto es parte del análisis que hace la Fundación Cauce. La geografía de nuestra ciudad, nuestras lomadas o colinas más o menos prolongados, topografía ondulante. Las Viejas es una de las cuencas más importantes de la ciudad, arroyo o cauce que cobró 2 vidas en los últimos días. Entre tanta información pasa desapercibido nada más ni nada menos que un arroyo, aunque nunca lo reparaste en esto, la tasa de servicios sanitarios te dice la cuenca que pertenece a tu casa, para que tengas una idea. Siguiendo la carrera urbanizadora de los siglos XIX y XX, que las provincias corren con cordones desatados, porque te vas pisando entre sí, paso para adelante y paso para atrás, hay cuencas hídricas, que dan forma al territorio y que ceden ante el cemento, sin tenerse en cuenta la topografía ondulante y la vasta red de arroyos que lo atraviesan. Los entornos naturales han sido intervenidos con numerosos proyectos, o no tan proyectados, urbanísticos, entre las distintas gestiones estatales, dando como resultado una clara escisión entre la ciudad y sus arroyos, traducida no solo a invisibilizar los cursos de agua y la interrupción de los corredores biológicos, sino también en el desconocimiento de gran parte de la población de que la naturaleza es un aspecto fundamental del territorio. Bueno, acá mencionás algunas de las ordenanzas, donde las cuencas hidrográficas son unidades territoriales indivisibles de análisis, planificación y gestión, todo esto impuesto por la geografía de nuestra ciudad y por lo tanto determina la obligación de un estudio integral para la realización y planificación del desarrollo integral, no solo avalado a través de una ordenanza, sino también a través de la Constitución provincial, ¿no? Bueno, acá en Paraná tenemos el Antoñico, la Santagueña, las Viejas Colorado, las Piedras, las Tunas, el Tuzucuá, Manga, Orqueta, Nuevo, del Yesu, Sin, Saucecito, Cazuelas, Los Berros, Sauce Grande, del Tala, los Anegadizos, la Porla, Embajada Grande y también Bañados del Norte. Todos los habitantes gozan de un derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas, las necesarias, las presentes, se puedan realizar sin comprometer a las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo, así lo dicta incluso la Constitución Nacional. Y luego haces un pasaje también en lo que en uno de los edictos eclesiásticos hechos por el Papa, también menciona de cómo preservar el medio ambiente, que es la casa de todos, más allá de los seres humanos, ¿no? Como para dar un pequeño pantallazo de lo que estamos hablando, porque cae justo esto de... Es como los accidentes, ¿viste? Cuando se pueden prevenir, no son accidentes, son causalidades. Es como que van sucediendo. Cuando pasan los hechos que se desbarranca por el efecto del agua, es porque nadie le decía a estas personas, ahí no, porque en cualquier momento se vienen abajo. O si le decían, bueno, la cuestión social prevalece hasta que pasa lo que pasa. Todo esto lo quería atar porque no solamente
pasó lo que sucedió este fin de semana en Paraná, con 2 víctimas fatales, una nenita, por Dios, y su madre, el resto quedando a entera de Dios, disposición de Dios. Y también en los últimos 2 semanas, 3 cuerpos más fueron hallados en el río Paraná, por cuestiones que tienen que ver de análisis e investigación, por ahogamiento, por impericia, por sicarios, algunos dicen, y órdenes que tienen que ver por cuestiones mafiosas. Pero lo cierto es que los arroyos están todos tapados, mal encauzados, deben o no encauzarse, mugrientos, totalmente descuidados, y bueno, tarde o temprano la naturaleza también termina pasando su factura. Joel, con tanto estudio que tienen ustedes, a la hora de planificar, a la hora de llevar una ordenanza adelante, a la hora de que te digan, che, ¿qué hacemos con los arroyos? ¿De qué manera los podemos trabajar? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer con los moradores, las personas que viven sobre la vera de estos arroyos? ¿Cómo trabajar en acción social y en conjunto? ¿Ustedes son consultados por esta u anteriores gestiones? Horacio, ya un poco planteaste casi toda la problemática. Leí lo que ustedes escribieron, parte, porque me parecía muy interesante. Nosotros de 2021, inicio de 2021, comenzamos a trabajar lo que era arroyos acá en la ciudad de Paraná, y un poco eso, para devolverle la identidad a la ciudad de los arroyos. Como vos decías, no muchos de los habitantes conocemos que Paraná se emplaza sobre 20 cuencas hidrográficas o algunas más, depende del documento que consultes, y muchos de ellos ya no lo vemos. Las 3 cuencas principales, la Santiagueña, Colorado Las Viejas, Antonico, es donde se concentra la urbanización de Paraná, y con las grandes lluvias, con las obras que se proyectan y que se implementan, siempre van generando algún tipo de ruido, alguna problemática o eventos trágicos como lo que sucedieron estos últimos días. En este labor de estos 5, casi 6 años ya, sí hemos estado al monitoreo, seguimiento de las distintas obras o proyectos que el municipio tiene para con las cuencas de la ciudad. En los últimos años ha estado muy activo el municipio proyectando, realizando obras en determinados puntos de las cuencas, pero bueno, también eso es una falencia, porque se piensa una obra para pasar el rato y se hace en un punto determinado de la cuenca y no se piensa en la cuenca en su integralidad, digamos. Se hace una obra en la desembocadura al río, una obra cuenca arriba, una obra en el medio de la cuenca, pero no hay un proyecto integral para la cuenca en su totalidad de qué hacer y cómo lo manejamos. Y ahí pasan algunas cuestiones como si entubamos o canalizamos un arroyo o cuenca arriba, modificamos el cauce, generamos un desvío de su cauce, que el agua empiece a correr con mayor velocidad, que haya mayor erosión en las márgenes, que se provoquen desbarrancamiento de sus márgenes, y bueno, derivado con otros problemas más concretos de la ciudad, que son asentamientos urbanos informales, contaminación por residuos sólidos urbanos, contaminación por residuos cloacales e industriales. El conjunto hace a que lleguemos a puntos trágicos. Con los arroyos, estudiar cada caso en particular, ver qué formato se le puede dar, qué obras llevar adelante, obviamente relocalizar a toda la gente que esté a la vera de una barranca de un arroyo, porque explicanos la vida biológica de un arroyo. Parece que no pasa nada, parece que está sequito, parece que no va a pasar nada en 5 o 6 años, y en un momento desbordó y no dejó nada en su paso. Sí, con las grandes lluvias generalmente los arroyos, su caudal aumenta extremadamente según la cantidad de agua que caiga, digamos, con la lluvia, como pasó algo medio inusual en estos últimos días con la gran tormenta. Pero en principio se tienen que empezar a pensar las cuencas en su desarrollo o en su territorio integral, digamos. ¿Cómo sería esto? Desarrollame esto. Emplazarlos y ponerlos en valor, el encauce, lo que tiene que ver con incluso, qué sé yo, por mencionar Córdoba y cada uno de los cañaverales que tiene, para dejarlos bien clarito que ahí pasa un cauce, darle valor incluso territorial y turístico.
¿cómo debe planificarse? Porque sí, arroyo que hay acá parece que hay que taparlo o de basura o no darle pelota, mirar para el costado, y sigue siendo realmente un tema a tratar, sobre todo en tema de cuestiones sociales. Sí, si nosotros entubamos un arroyo, lo canalizamos a cielo abierto, o sea, volvemos el piso del arroyo un mero canal de hormigón, el agua pierde toda su relación con el ecosistema lindante. Digamos. Eso no, entonces. No hay, Cañaverales no, al no, estilo Córdoba, no. con diversos trabajos, las márgenes alternativas son, lo que estabiliza una barranca son las raíces de los árboles, o sea, podemos hacer un diseño estructural del cauce del arroyo, de cuál es la pendiente que tiene cada arroyo, la morfología en esa parte de la ciudad, o sea, todo un estudio integral de cómo es el recorrido del arroyo, por dónde va pasando, por qué territorio, cómo están las márgenes. El cauce que vos ves ahora en pantalla, que fue cuando estuvo rastreando el helicóptero de la Santiagueña y Las Viejas, ¿no? Que termina en el río Paraná. La sistematización de Las Viejas hace poco, al arroyo lo volvieron un canal de hormigón. Eso va a hacer que cuando llueva en grandes cantidades el agua empiece a correr con mucha más velocidad y mucha más fuerza, y todo lo que agarre lo lleve a la desembocadura en el río Paraná. Después del puente que se ve ahí, que es el puente que une el Thompson con el túnel subfluvial o el náutico, no hay ninguna intervención, se estabilizó la barranca como un ejemplo gráfico sería las rocas y alambrados en las sierras de Córdoba cuando va por la ruta. Sí, claro. Eso se hizo en la última parte del arroyo, pero bueno, antes, en la mayoría de lo que es el arroyo Las Viejas, se lo canalizó a cielo abierto, digamos. Esto ya cambia la morfología del suelo del arroyo, o sea, ya no tiene los mismos sedimentos que antes, no tiene la misma variable el suelo del arroyo para que el agua circule circule de distinta forma y no gane tanta velocidad como ahora, porque ahora es como una autopista para el agua. Sí, claro. O sea, empieza a llover, y el agua va a pasar con toda la fuerza posible porque no tiene ningún estilo de sedimento biológico para que frene esa circulación y poder de absorción de las márgenes, y tampoco la vegetación ya perdió contacto con el agua, o sea, por el canal de hormigón. Tampoco esa estabilización o esa absorción que la vegetación podía hacer digamos, en un tiempo X, porque no la va a hacer en el momento, por supuesto, ya está perdida. O sea, ahora ya pasó a ser un canal de hormigón, ya dejó de ser un arroyo. Pero la cuestión es, hacemos esta obra acá y cuenca arriba, entubamos el arroyo y en el medio lo dejamos a cielo abierto. Si yo entubo el arroyo cuenca arriba, genero el mismo efecto. Mayor velocidad del agua, mayor erosión de las costas, y generalmente los entubamientos lo que hacen es disminuir el cauce del arroyo, por lo que cuando el arroyo, si en una parte todavía está a cielo abierto, hay un incremento de su caudal y llega el entubamiento y tiene que achicar su cauce de circulación, por supuesto que va a agarrar mayor caudal y del otro lado va a salir con más fuerza todavía. Entonces, si pensamos Joel, ¿qué se hace? Si pensamos una obra, ¿cómo habría que hacerla? A ver. Si pensamos una obra cuenca arriba, en el medio no hacemos nada y cuenca abajo hacemos otra obra, no tiene ningún sentido lógico. Porque supongamos el Colorado, que está entubado, creo que en Churrarín y Las Pareras tiene una parte entubada, ese luego pasa por la zona de Cabildo Abierto a 3 cuadras de Escuela Bar y está desentubado, está a cielo abierto, y ahí también ha habido desmonoramiento de algunas viviendas. Algunas viviendas a la gente de Cabildo Abierto le ha sacado 1,5 metros de la casa, se ha caído una casa construida de ladrillos, todo, digamos, no un asentamiento informal, se le ha comido el desmoronamiento de las barrancas por un mayor cauce del agua, 1,5 metros de la casa, 2 metros, o sea, ahora, la gente Joel, ha vivido con el agua siempre 15 años. El agua siempre va a atentar y socavar, de hecho pasa de manera natural con el río Paraná, siempre va permanentemente a filtrarse por debajo, socavar, hasta lograr, con la erosión del tiempo, desmoronar parte de las barrancas. Sí, eternamente ha sido así. El tema de los arroyos, ¿qué debería hacerse? Dejarlo también por su cauce natural y dejar que vaya también desmoronando los márgenes y recorrer o retirar
relocalizar a todos aquellos que estén instalados a la vera del corredor mismo? En principio hay problemáticas básicas que son los asentamientos informales. Sobre eso Todos no hay los que ningún están a la control. vera de los arroyos son asentamientos A la informales. vera del arroyo. Sí, Sí, sí. sí. No hay ningún, o capaz que sí, hay un relevamiento, pero no hay ninguna alternativa o disposición en cuanto a qué hacemos, a dónde trasladamos a esta gente, cuáles son los permisos con los que cuentan para vivir ahí. No digo que esté mal en definitiva porque es la última alternativa de opción que han tenido estas familias, pero sí tiene que haber un control y un relevamiento de las entidades gubernamentales para buscar soluciones. Ya sean O sea, a la vera de un arroyo nunca se puede vivir. No se debería vivir porque sabés que tarde o temprano se desmorona. Pueden ocasionar estas circunstancias Lo que pasó. han pasado en los últimos días, sí, sí. En el Antonico, en la desembocadura al río Paraná, que pasa por el Club de Pescadores, hace algunos años pasó lo mismo en Cabildo Abierto. O sea, hay distintas zonas que siempre se ha venido desmoronando, pero no hay una solución que se dé, un relevamiento, y después se termina con obras para dar una solución parcial, temporaria, etcétera. ¿Qué pasó hace años también con el caso de Fiorella, el Manuel Gálvez, ¿te acordás? el Antonico? Bueno, ahí fue una acción, sí. Pero ahí fue una acción también de que venía manejando, De una gran lluvia, se desbordó y cayó y el puente lamentablemente se dio, sí. Era precario, sí. Pero hoy en día con esta nueva tormenta, otra vez, no, y viene para peor. El arroyo sobrepasó. Y va a ser para peor. Todo desborde trae los problemas esto, va a ser para peor. Entonces, no pensemos las obras para el paso, sino empecemos a planificar de manera integral qué vamos a hacer en la cuenca en su totalidad y cómo abarcamos los problemas. Pero son 20 cuencas, Joel, ¿no? Sí, son 20 cuencas, pero las tres principales donde se emplaza el urbanismo, la ciudad, son la Santiagueña, Colorado Las Viejas y Antonico. Esas son las tres grandes cuencas urbanas. Y también a la hora de hacer una obra hay que tener en cuenta esto, la urbanización, la impermeabilización que se genera al arroyo. Nosotros, un ejemplo que lo contaba el otro día, calle Misiones, Pascual Palma, Rioja, San Luis, se genera un río cada vez que llueve. ¿Qué pasa? Abajo de ahí está el arroyo de la Santiagueña, está totalmente impermeabilizado, totalmente urbanizado, totalmente entubado. Entonces si vamos a pensar una obra, también tenemos que pensar los problemas principales. Y las problemáticas principales, que uno son asentamientos informales a la vera del arroyo, qué pasa con la concientización o la gestión de residuos sólidos urbanos. El otro día lo vimos en una foto cuando estaban haciendo los rastrillajes para Mal, el arroyo estaba totalmente desbordado de residuos sólidos urbanos. Residuos y después contaminación, pérdida de calidad del agua por residuos locales, industriales, depende del arroyo. Tenemos las tunas, las piedras, el parque industrial tira todo directamente en el arroyo, tampoco hay control sobre eso. Pero entonces, si no atacamos las problemáticas básicas al pensar una obra, vamos a tener siempre los mismos problemas. Vamos a seguir el mismo bucle. Vamos a seguir en el mismo bucle, pero bien. No solo eso, muchas de las obras que se están llevando a cabo ahora se hacen sobre estudios de base de hace décadas, del nivel de precipitaciones de las tormentas, de las morfologías de la ciudad. Entonces, por eso, cuando vamos a pensar una obra tenemos que pensar en la integralidad de los factores que pueden afectar a esa obra. ¿Y se pueden medir con exactitud? Y si actualizás los estudios y te tomás el tiempo para eso, sí. Ok. Joel, un abrazo grande, gracias por tu contacto, muy amable. Muchas gracias, clarísimo. No, de nada, Horacio, que anden bien, muchas gracias. Igualmente. Joel de Sousa, entonces director adjunto de la Fundación Cauce, que viene analizando este tema hace mucho tiempo, y bueno, que dice lo que tiene que decir, ¿no? Sí.